Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Iniciamos el estudio de la lección número 13 programada para el sábado 24 de diciembre, bajo el título El proceso del juicio. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. El juicio es uno de los temas espectaculares del Antiguo y del Nuevo Testamento. Salomón dijo: Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 32. Pablo escribió: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón al quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Y luego en Hebreos 9:27 escribe: Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios juzgará al mundo con justicia. Nuestras decisiones y acciones eligen nuestro destino eterno. Segunda de Pedro 1:10. Se descarta la tesis calvinista de la predestinación de unos para salvación y otros para condenación, y la tesis universalista de que Dios salvará a los buenos y a los malos, incluso al diablo y a los ángeles caídos. Dios no diseñó un plan de salvación para el diablo y sus ángeles, sino solo para los seres humanos. Hebreos 2:16. Y Dios dará la recompensa merecida para cada uno según sean sus obras. Mateo 16 del 26 al 27. El mismo conflicto cósmico histórico que se inició en el cielo con la rebelión de Lucifer y se extendió ante la tierra, Apocalipsis 12 del 7 al 9, demanda que Dios juzgue a los ángeles rebeldes, segunda de Pedro 2:4, y a la humanidad que se unió en su apostasía, Mateo 12, 41-42. Detalles importantes se tomarán en cuenta, como las palabras Mateo 12:37, secretos de los hombres e intenciones del corazón, Eclesiastés 12:14, Jeremías 17:10 y Romanos 2:16. Todo será descubierto a los ojos de Dios, y Dios dará al universo un testimonio de su justicia y quedará claro que mediante el sacrificio de Cristo se dieron a la humanidad las oportunidades de salvación y de ser libres de la condenación eterna. Juan 3 del 17 al 19 y Romanos 8:1. El juicio no solo se aplica en condenación para los injustos, sino se confirma en la salvación de los justos. Isaías 55:1, Efesios 2 versos 8 al 10. Los justos fueron justificados por la fe, Génesis 15:6, Romanos 5:1, pero serán juzgados por sus obras. Eclesiastés 12:14, Mateo 25 del 31 al 46 y Apocalipsis 20 del 11 al 13. Las obras dan evidencia de la autenticidad de la experiencia salvífica, Santiago 2:20 y 22, y deben armonizar con la voluntad de Dios revelada en la Biblia. La base del proceso judicial es el decálogo, la ley moral de Dios, Eclesiastés 12, 13, 14, Santiago 1:25 y Santiago 2 del 8 al 17. La palabra de Dios también será tomada en cuenta, Juan 12:48 y los principios del Santo Evangelio de Cristo, Romanos 2:16. En relación a lo anterior podemos mencionar tres postulados. Primero, todos entraremos en el juicio universal. Segunda de Corintios 5:10, Apocalipsis 20, del 11 al 13. Segundo, todos los muertos justos e injustos permanecerán inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final, Juan 5, del 25 al 29. Tercero, la primera resurrección de justos será para vida eterna, y 1000 años después la segunda resurrección de injustos para muerte eterna y destrucción final.
Juan 5, 28, 29, Apocalipsis 24 al 6 y verso 12 al 15. En nuestro estudio se centraremos en tres fases del proceso judicial: el juicio previo a la segunda venida de Cristo, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo final. Y luego veremos las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el juicio previo a la segunda venida de Cristo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 27 y 28. Aquí se evidencia que primero hay un juicio previo a la segunda venida de Cristo. Daniel describe la inauguración de este proceso judicial en el cielo. Daniel 7, versos 9 y 10. Ahí se colocan tronos y se sientan el anciano de días, el Padre Celestial y el juez, Cristo Jesús. Ver Juan 5, 22 y 27. Los registros se abren. La escena vuelve a repetirse con detalles adicionales en el capítulo 7 de Daniel, versos 13 y 14, cuando uno como un hijo del hombre, Cristo, se acerca al anciano de días, el Padre, y le fue dado dominio, reino y gloria para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su reino es eterno y no tendrá fin. Todos los calificativos que se mencionan aquí los traerá Cristo en su segunda venida en grande poder y grande gloria. Mateo 24, 30 y 25, 31. En esta ocasión para llevar a sus escogidos a la casa de su Padre Celestial. Mateo 24, 31, Juan 14, del 1 al 3. Y es evidente que el juicio precede al segundo advenimiento. También en Juan 5, 22 y 27 Jesús se declara ser el juez, y Él resucitará con su poder a los muertos. Juan 5, 28, 29. Y la resurrección de los justos será en la segunda venida de Cristo. Aquí hay otra alusión a un juicio previo a la segunda venida de Cristo. Este juicio previo puede llamarse también juicio investigador, y con él comienza la primera etapa del proceso judicial. Allí Cristo evalúa el carácter de los súbditos de su reino antes de venir por ellos a la tierra. En una de sus parábolas, la de la fiesta de bodas, en Mateo 22, del 1 al 14, se verifica que los invitados estén vestidos de la justicia de Cristo. Isaías 61, 10, Apocalipsis 19, 8. Y después de esto, Lucas 12, 36 dice en palabras de Cristo que Cristo regresa de las bodas a la tierra para recoger a su pueblo y llevarlo al cielo. El juicio investigador abarca a los muertos justos que resucitarán, Hebreos 9, 27 y Apocalipsis 11, 18, y también a los justos vivos, Primera de Pedro 4, 5. En esta etapa participan únicamente quienes profesaron la fe cristiana. Se examinarán que todos porten el vestido de la justicia de Cristo, Mateo 22, del 1 al 14. Pedro dice, el juicio comienza con la casa de Dios, la iglesia, Primera de Pedro 4, 17 y 18, Primera de Timoteo 3, 15. Los incrédulos serán juzgados en otra etapa posterior y ellos están bajo condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. De los creyentes se juzgarán primero a los muertos y luego a los vivos, Hebreos 9:27, Primera de Corintios 15, 51 y 52. Se verificará en el juicio investigador si los creyentes fueron perdonados y si lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, Primera de Pedro 1, 18, 19 y Apocalipsis 1, 5. Y sobre este aspecto Jeremías 50, 20 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Se verificará si unieron sus vidas y destinos a Cristo en el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 16, 16. Y si perseveraron hasta el fin, Mateo 24, 13, es decir, hasta el último día de sus vidas en el caso de los muertos,
Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. Y hasta la venida de Cristo en el caso de los vivos, Mateo 24, 45, 46, donde Cristo dijo, bienaventurado el siervo fiel y prudente, al cual cuando su Señor viniere, le haya haciendo su voluntad. En el juicio investigador se garantiza que Dios llevará a su reino a verdaderos creyentes. Mateo 7 del 21 al 23. Los que sean descalificados serán borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5, Éxodo 32:33. En el Salmo 1:5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por su parte, Daniel 8:14 señala que esta etapa se iniciaría al final de los 2300 años proféticos, que apuntan a 1844. Y lo confirma el anuncio del mensaje de los tres ángeles en su primer enunciado en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Luego en Apocalipsis 14, del 14 al 20, se presenta la segunda venida de Cristo para cosecha y para llevar a los justos muertos y resucitados y a los vivos transformados al cielo. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. La purificación del santuario celestial a partir de 1844 concluye en el cierre del tiempo de la gracia, y en el ritual simbólico se enseñaba que los pecados perdonados del pueblo contaminaban el santuario terrenal cuando la sangre de la víctima era introducida. Hebreos 13 del 11 al 12. Y una vez por año, el día de expiación, Levítico 16, 16 y verso 30, se purificaba el santuario y el pueblo era perdonado. Era un día de juicio, el que no se arrepentía era cortado del pueblo, Levítico 23 del 27 al 30. Y ahora en la realidad venidera, las cosas celestiales deben de ser purificadas también con sangre, Hebreos 9, 23, y una vez efectuada la purificación se pone fin al pecado y será eliminado totalmente. Así que el juicio investigador es un juicio en favor de los santos del Altísimo. Daniel 7:22, nueva versión internacional. Y al final, los santos heredarán el reino ofrecido por Dios. Daniel 7:27. Es en vida y en la vigencia del tiempo de gracia que debemos a diario confesar y abandonar nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios, antes que nuestros nombres sean pasados en el juicio investigador. 1 de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. En Jeremías 50:20 se nos dice que en la purificación del santuario, el registro de los pecados de los creyentes fieles no aparecerá, será eliminado. Levítico 16, 16 y 30 dice que también el creyente será limpio de sus pecados. Y Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Serán vestidos de la justicia de Cristo, Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, puro y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. En el gran día de la expiación final, los únicos casos que serán tomados en cuenta serán de aquellos que profesaron ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta, se verificará en fecha posterior. Los libros del cielo en los cuales están los nombres y actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El libro de la vida contiene los nombres de quienes han entrado en el servicio de Dios. Un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de quienes temen a Jehová y piensan en su nombre. Sus palabras, sus actos de fe, de amor, están registrados en el cielo. La fe por la cual vivo 212. A medida que los libros se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas, empezando con los que vivieron en los primeros tiempos de la tierra. Nuestro abogado presenta los casos en cada generación sucesiva y termina con los vivos. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En el caso de alguien que tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro, Éxodo 32, 33,
Conflicto de los siglos, página 474. Continuamos con el juicio durante el milenio. El milenio inicia con la segunda venida de Cristo y con su resplandor de gloria, Él matará a los impíos. Segunda Tesalonicenses 2:8. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Cristo viene con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Segunda Tesalonicenses 1:7-8. No viene para perdonar, eso lo está haciendo hoy en el santuario celestial. Viene sin relación con el pecado, solo para salvar a quienes le esperan. Hebreos 9:28. Los santos vivos serán transformados y los que durmieron en la fe, resucitados y llevados por los ángeles para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:16-17, Mateo 24:31, e irán a las moradas que Cristo fue a preparar para ellos a la casa del Padre. Juan 14, del 1 al 3. En el milenio en el cielo, Apocalipsis 20, del 4 al 6, se ejecutará la sentencia de destrucción de los pecadores. El terremoto de la séptima plaga en la tierra derribó toda su infraestructura. Apocalipsis 16-18. Satanás está atado por una cadena de circunstancias en la tierra que le impedirán su obra destructiva. Juan 10:10. La tierra está en un estado caótico, desolada y vacía. Génesis 1:3. Y cubierta de muertos. Romanos 17. Los únicos habitantes serán Satanás y sus demonios. Allí reflexionarán de su obra, que por causa de la transgresión de la ley Dios desoló y vació la tierra. Isaías 24, del 3 al 5, Jeremías 4:23. Mientras en el cielo los santos reinarán con Cristo y efectuarán el juicio de revisión de quienes no se levantaron en la congregación de los justos, Apocalipsis 24, esta es la segunda etapa del proceso judicial. Juan vio tronos y juzgarán a los que no fueron salvos. Salmo 1:5. Los impíos no necesitan comparecer en este juicio personalmente, sino que serán juzgados por los registros en el cielo de sus obras. Y también los santos juzgarán a los ángeles caídos. Apocalipsis 20:12, y en 1 Corintios 6:2 y 3 Pablo escribió: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 4:5, 6:3, Judas verso 6, Apocalipsis 20 del 4 al 6. Después de que los santos hayan entrado en la ciudad, se sentarán en juicio con Jesús. Se abre el libro de la vida y el de la muerte. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos y el de la muerte las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia, y de acuerdo con ella juzgados los hombres. Los santos al unísono con Jesús pronunciarán su juicio sobre los impíos muertos. He aquí, dijo el ángel, que los santos unidos con Jesús están sentados en juicio y juzgan a los impíos según las obras que hicieron en el cuerpo, y frente a sus nombres se anota lo que habrá de recibir cuando se ejecute el juicio. Primeros escritos, página 52. Continuamos con la parte final, el juicio ejecutivo. En su tercera venida, Cristo desciende con los santos. Cristo pone pie en el monte de Olivos, Zacarías 14:4, y se prepara el lugar para el descenso de la nueva Jerusalén a la tierra. Y luego Cristo y los santos entran en la santa ciudad, Apocalipsis 21 del 1 al 3, verso 9 al 11 y 22:14, hasta que Cristo cree los nuevos cielos y la nueva tierra será su habitación. Segunda de Pedro 3:13. El juicio ejecutivo será la aplicación del castigo final e irreversible sobre los impíos, Satanás y sus ángeles. Segunda de Pedro 2:4 al 6 y capítulo 3 del 10 al 13. Y el propósito divino es evitar que la maldad se postergue indefinidamente en un tormento eterno, y es llevarla a su fin definitivo. Se hizo todo lo necesario para salvar a la humanidad de la perdición eterna a un costo infinito. Los que se perderán cosecharon el resultado final de sus propias decisiones y acciones contrarias a la voluntad de Dios. En conclusión, este proceso incluye 4 pasos principales. Primero, todos los impíos participan de la segunda resurrección para escuchar y reconocer el justo veredicto tomado en su contra. Apocalipsis 25 y versos 11 al 15.
2. La justa sentencia contra Satanás y sus ángeles para los impenitentes será irreversible y de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20:13. 3. Los impíos cuyos nombres no se hallaron en el libro de la vida, y de Satanás y los ángeles caídos, todos serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, versos 10 y 15. Y 4. Todos sufrirán la muerte segunda, que es la muerte eterna. Apocalipsis 26 y 14. Una total aniquilación, y el pecado y la rebelión nunca brotarán por toda la eternidad. Antes de su destrucción final, los impíos verán como en una película su historia, todas las oportunidades que tuvieron de salvarse y que rechazaron, y reconocerán la justicia de Dios. Incluso Satanás se inclinará ante Cristo reconociendo la justicia de su castigo. Allí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y luego el fuego del cielo los destruirá totalmente. Esta es la muerte segunda o muerte eterna. Filipenses 2, versos 10 y 11, Apocalipsis 20, 14, 15 y 21, verso 8. El fuego del cielo purificará el cielo y la tierra y el universo. Se restaurará su armonía original. El pecado que tuvo comienzo tendrá su final y será erradicado para siempre y nunca jamás volverá a brotar. Aplicaciones pertinentes. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que éste envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, le tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas serán pasadas en revista. Exaltada Jesús 324. Si su nombre está anotado en el libro de la vida del Cordero, todo estará bien para usted. Esté dispuesto a confesar sus faltas y abandonarlas de manera que sus errores y pecados vayan a juicio antes de usted y sean borrados. Tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, página 167. La vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es una burla para la religión. Tienen el deber de representar al Salvador llevando el adorno interior de un espíritu manso y apacible. Deben de ser testigos y hacer reconocer las ventajas que hay en vivir y trabajar conforme al ejemplo de Cristo. La verdad presente debe de manifestar su poder en la vida de aquellos que creen en ella, para que de este modo se comunique al mundo. Los creyentes deben representar en su vida su eficacia santificadora y ennoblecedora. Debe demostrarse en ellos el poder de la gracia. Deben de ser hombres de fe, llenos de valor, íntegros, que pongan toda su confianza en Dios y en sus promesas. Maravillosa gracia de Dios 247. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor y múltiples bendiciones para todos.